Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase del 9 de mayo. El día de hoy vamos a trabajar sobre ya la forma de resolver el método de solución de ecuaciones diferenciales exactas. Recordarán que en la clase pasada trabajamos únicamente sobre la forma de determinar si cada una de estas ecuaciones diferenciales que teníamos en la lista resultaba exacta o no. Entonces, hoy vamos a rescatar estas mismas ecuaciones diferenciales, aquellas que resultaron exactas, las vamos a comenzar a resolver y sobre la marcha iremos platicando sobre el método, es decir, los distintos pasos. Son diferentes pasos, es decir, son varios pasos, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, indicando de forma general las etapas para que pues logren comprender, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Voy a ir escribiendo cada una de las ecuaciones diferenciales de la clase pasada que resultaron ser exactas. Primero, como siempre, les muestro una lista de libros que sugiero para consultar. Estamos en la unidad temática 3. Y pues el objetivo de hoy es resolver ecuaciones diferenciales de primer orden exactas. Recordando brevemente lo que conocimos como la forma diferencial de una ecuación diferencial, en donde identificamos a m como la parcial de alguna función f de dos variables con respecto a x y el factor n como la derivada parcial de alguna función f de dos variables con respecto a y. Entonces decimos que si ocurre que m y n son o provienen de las derivas parciales de alguna f, la ecuación diferencial es exacta. Pero ya de manera más específica, la manera de determinar que una ecuación es exacta, la hicimos con esta prueba, ¿verdad? Si al derivar parcialmente con respecto de y, resulta esa cantidad ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, entonces aquí voy a comenzar a escribir cada una de estas ecuaciones que resultaron exactas de acuerdo a la prueba que hicimos a cada una de ellas, ¿ok? Entonces, vamos con el primer ejercicio. Acá está. Que de hecho fue la primera ecuación. Entonces, voy a escribirla aquí. Esta es x cúbica. En un problema ya, digamos, comenzando desde el primer paso, tendríamos que identificar, bueno, verificar primero que la ecuación diferencial sea exacta y después ir al método de solución. Como en este caso, la semana pasada, nosotros ya fuimos identificando de cada una de ellas si se trata de una ecuación diferencial exacta o no, pues nosotros omitiremos ese paso, ¿verdad? O sea, eso ya lo hicimos de cada una de ellas y hoy solamente nos vamos a enfocar en las que resultaron exactas. Entonces, todas estas ecuaciones ya son exactas. Ya lo verificamos. Ahora, el método de solución está enfocado a estas dos igualdades. Este va a ser nuestro punto de partida. Por eso es importante recordar cada una de ellas. Las voy a escribir aquí. Voy a escribir la forma más corta, que es m, simplemente, que proviene de la parcial de esa función f con respecto a x. Y n, que proviene de la parcial de alguna f con respecto a y. El objetivo es que nosotros encontremos f. Entonces nosotros vamos a obtener f, que es en general una función de dos variables. Una vez que nosotros hayamos encontrado f, recordarán que toda esta cantidad es justamente el diferencial de f, ¿no? Una vez que hayamos encontrado f, bueno, y como este diferencial es 0, entonces
la función f tiene que ser una constante. Una vez que hayamos encontrado f, la vamos a igualar a una constante simplemente y esa será la solución general. Miren, cualquiera de estas dos igualdades nos sirve para comenzar a trabajar el método. Cualquiera de estas dos puede ser el punto de partida. Yo ahora voy a comenzar con la de m, pero en general puedo también comenzar con n. Ya cuando avancemos un poquito más, puedo cambiar hacia n para que vean cuál es la diferencia. ¿Ok? Ok. Así que tenemos m y esta derivada parcial de f con respecto de x. Lo que voy a hacer es trabajar como el método de separación de variables que pues nosotros ya hicimos en la primera parte del curso. Voy a sustituir el valor de m. Recuerden cuál es m. Esta es mx cúbica y y cúbica pues es la n, ¿ok? Así que tenemos x cúbica corresponde a la parcial de una f con respecto de x. Bueno, entonces aquí voy a trabajar como si fuese una ecuación diferencial separable y voy a separar los diferenciales, solo que pues esta derivada es una derivada parcial, pero aún así voy a hacer lo siguiente. Entonces esta x cúbica la voy a integrar con respecto a x y del otro lado voy a dejar el diferencial de f. Lo voy a dejar ya como si fuera una derivada total, pero vamos a hacer una consideración después de escribir la constante de integración. Ahí es en donde voy a tomar en cuenta que f es una función de dos variables. Bueno, voy a integrar aquí del lado izquierdo y también del lado derecho. Pues del lado derecho, la integral del diferencial de f es f. Y del lado izquierdo, observen que la función contiene únicamente x. Y como la voy a integrar con respecto a x, pues procedo como una integral normal, ¿no? La integral de x cúbica es x cuarta sobre 4. Bien, aquí viene un paso importante. Cuando yo integro, como es una integral sin límites, tengo que agregar es decir, indefinida, tengo que agregar una constante de integración, ¿se acuerdan? Bueno, esa constante la puedo agregar simplemente como c, pero debemos de tomar en cuenta que f es una función en general de dos variables. Entonces, si yo derive parcialmente con respecto a con respecto a x, perdón, y obtuve x cúbica, probablemente había una función que solamente dependía de y que, pues, al derivarla parcialmente con respecto de x, su derivada es 0. ¿Eso qué va a implicar aquí? Que cuando integre con respecto de x, debo agregar en general una constante, sí para x, pero que puede ser dependiente de la otra función. Es decir, voy a agregar una función que depende de y. Ajá. Esa función depende de la otra variable, la variable que no integré. Entonces, cuando integro en x, agrego una constante de integración que dependa de la otra variable, en este caso y. Vean que nuestro objetivo es obtener a la función f y aquí cuando integramos, pues ya tenemos casi a f, aunque no exactamente porque todavía necesitamos determinar cuánto vale esa g de y, si es una función constante, si es una función lineal en y, etcétera. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Bueno, pues nuestro punto de partida fue la igualdad con m. Ahora vamos a usar la igualdad que tiene n. Ajá. Entonces, voy a derivar parcialmente esta f que ya tenemos. Ajá, ya tenemos esta f y la voy a derivar parcialmente con respecto a y. Cuando la derive parcialmente con respecto a y, también la igualaré a n. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sabemos que la parcial de f con respecto de y, voy a usar esta f primero, la que ya calculamos. La derivada parcial con respecto a y de esta función.
X cuarta sobre 4 más G de Y. Y la voy a derivar parcialmente con respecto de Y. La primera cantidad X cuarta sobre 4 solamente depende de Y. Perdón, de X. Como estoy derivando a Y, esta derivada parcial es 0. Ahora, la derivada de G de Y, esa función sí depende de Y. Como no conozco a G, simplemente voy a decir que esto es G' de Y. La derivada de G con respecto a Y. Y por otro lado, sabemos que esa parcial corresponde a N. Así que una vez que haya derivado parcialmente, voy a igualarla a N. N vale Y cúbica, la tenemos aquí arriba. Así que la derivada de G es igual a Y cúbica. Ahora, para encontrar a G, porque es lo que me falta para decir cuánto vale F, voy a usar también el primer método de solución, que es el que corresponde a separación de variables. Miren, esta G' de Y en realidad es la derivada de G con respecto de Y. Pues esta es una ecuación diferencial de primer orden separable que nosotros aprendimos a resolver la primera, digamos en el primer método. ¿Okay? Entonces voy a separar los diferenciales. Entonces diferencial de G es igual a Y cúbica diferencial de Y. Y en la siguiente página voy a integrar. Cada una de las funciones, pues ya está con el diferencial que le corresponde. La integral del diferencial de G, pues es simplemente G, la función G, ¿verdad? Y la integral de Y cúbica, esta es Y cuarta sobre 4. Por ahora no me voy a preocupar de la constante de integración, aunque en realidad aquí habría una constante de integración, pero digamos que no es tan indispensable ahora porque la vamos a agregar al final. Bueno, lo que haremos a continuación es regresarnos a escribir esa F, pero ya de forma completa, porque ya tenemos G de Y, ya la calculamos. Así que la primera parte es X cuarta sobre 4. Es X cuarta sobre 4 más la G de Y. La G de Y que ya calculamos. La G de Y que calculamos es Y cuarta sobre 4, digamos más una constante de integración. ¿Ok? Ya tenemos F, vean, ya cumplimos el objetivo que era obtener F. Lo que sigue es recordar que cuando una ecuación diferencial es exacta, esa función, digamos, esa ecuación diferencial proviene del diferencial de una función y esa función es una constante. Entonces, lo que haremos a continuación será igualar, aquí vamos a poner ahora, igualar F a una constante. Esa constante la puedo poner como C, pero la voy a poner como C2. ¿Ok? Entonces yo tengo X cuarta sobre 4 más Y cuarta sobre 4 más C1 igual a C2. ¿Ok? Bueno, para no arrastrar estas fracciones, voy a multiplicar toda la ecuación por 4. Y lo que obtengo a continuación es X cuarta sobre 4, perdón, sobre 4 ya no, X cuarta simplemente, más Y cuarta, más 4C1, igual a 4C2. Pero puedo concentrar toda la constante, las dos constantes en una sola. Por ejemplo, aquí quedaría 4C2 menos 4C1. Y toda esta cantidad es una constante. Toda esta es una constante. ¿Okay? Así que a continuación voy a escribir ya la solución y colocaré del lado derecho simplemente C.
Ujú. Puedo colocar simplemente C. Pues ahí ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Fíjense que ahora yo lo hice paso a paso cuando coloqué la constante de integración al integrar G, pero podemos irnos directo simplemente a escribir la F sin la constante de integración y luego escribir la C general del lado derecho, ¿ok? Cuando la igualamos. Pues esa es la solución de la ecuación. ¿Qué les parece si repasamos los diferentes pasos que nos condujo a la solución? Bien, primero identificamos M y N. Ese es nuestro primer paso. Y no hay que perder de vista cuál es nuestro objetivo, encontrar F. ¿Okay? Entonces, obtengo igualo M a la parcial de F con respecto de X y N a la parcial de F con respecto de Y. Entonces, aquí usé como punto de partida la igualdad con M, pero les repito, también podremos comenzar con la segunda. ¿Okay? Yo comencé con M. Sustituyo el valor de M, que es X cúbica, y luego separo los diferenciales con la finalidad de integrar. Entonces, X cúbica, este diferencial lo separo, lo coloqué como un diferencial total, pero les repito, la consideración de que F es una función de dos variables viene básicamente aquí. Entonces, separo diferenciales, integro, de este lado siempre me va a quedar F, y del otro lado integro parcialmente con respecto de X, considerando que G es una constante, ¿ok? Perdón, que Y es una constante. Entonces, integro en este caso X, y siempre agrego una constante entre comillas, una constante, porque va a depender de la variable que no estoy integrando. Ya tenemos casi F. Ven, recuerden que es nuestro objetivo. Entonces aquí está la primera etapa. Ahora, en la segunda etapa, uso la segunda igualdad, la igualdad que no he usado, porque comencé con la de M. Entonces, ahora uso la segunda igualdad. ¿Qué hago con esta F? Derivo parcialmente con respecto de Y. Cuando derive con respecto de Y, X es constante. Y una vez derivando parcialmente, igualo al valor de N. Ahí está. De esta igualdad se van a cancelar en general cosas, pero voy a obtener una ecuación diferencial en términos de Y, que es una ecuación diferencial separable. Separo esa ecuación diferencial. Vean que el objetivo de esta parte es encontrar G, de esta segunda etapa. Integro y encuentro G. Aquí puedo omitir la constante de integración porque al final la constante C que yo use la va a incluir. Entonces tengo la función G, me regreso a sustituir esa G en F, vean aquí. Aquí viene la segunda etapa porque en realidad ya encontré F. ¿Se acuerdan que era nuestro objetivo? Ya encontré F. Cuando encuentro ya a F, la igualo a una constante. Y lo que sigue en realidad es dejar a la solución, que en este caso fue una solución implícita, de una forma más práctica, ¿no? Si yo la dejo como en la primera parte sin simplificar, digamos que no es tan conveniente. Entonces simplifico las constantes, las agrupo en una sola constante y eso ya me da una solución que en ese caso es implícita porque Y no está despejada. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta aquí. No, maestra. ¿No? ¿No se puede despejar Y? Se podría, solo que aquí perderíamos soluciones. Se puede despejar, por supuesto. El detalle con estos despejes es que corremos el riesgo, como es una raíz par la que yo necesito para despejar Y, tendría que agregar más menos y a veces corro el riesgo de perder soluciones. En cambio, si la dejo implícita, pues ahí no estoy, o sea, como que no pierdo soluciones, porque aquí
tengo que especificar y con más y con menos. Y sobre todo eso ocurre en raíces que son pares. Y si la dejo implícita, no es vaya, recordemos que hay dos tipos de soluciones en ese sentido, soluciones explícitas e implícitas. Para estos casos yo recomiendo dejarla implícita. Cuando haya que usar una raíz par para despejar, recomiendo dejarla implícita. Gracias, profe. Sí, nada. Bueno, ¿qué les parece si ahora abordamos el segundo ejercicio? Es una ecuación diferencial que está dada como x menos y por el diferencial de x por el menos el diferencial de y. Esta ecuación diferencial también la revisamos, de hecho por acá estoy viendo las notas, Sandra nos compartió la solución, bueno, la verificación de que es exacta, también Marbella, y solamente reescribimos la ecuación diferencial como x menos y por el diferencial de x más y menos x por el diferencial de y. Bien, como decíamos, en el primer paso identificamos a las funciones m y n. Entonces, m es x menos y n es y menos x. Ahora, vamos a escribir las dos igualdades que son base para nuestro método, que es m, que corresponde a la parcial de f, con respecto de x, y n, que corresponde a la parcial de f con respecto de y. Bien, vamos como punto de partida a usar la igualdad en m, con la finalidad de que no cambiemos ahorita al otro caso y puedan confundirse. Entonces, m es x menos y. Y esto corresponde a la parcial de f con respecto de x. Voy a separar diferenciales, pero tomando en cuenta que pues f depende de dos variables. Cuando integre va a ser una integración parcial, digamos. Entonces voy a colocar el diferencial del otro lado, es decir, del lado izquierdo. Esto es x menos y por el diferencial de x. Y esto será el diferencial de f. En el siguiente paso voy a integrar. Entonces integro aquí, integro acá. ¿Okay? Entonces esta integral me da f, la función f que quiero. Ahora, del otro lado me voy a detener un momentito. Porque aquí en la integral ya está involucrada también a la y. Ya está involucrada y es donde pues voy a detenerme. Ok. La integral de x con respecto a x. Esto es x cuadrada sobre 2. Luego el signo menos y la integral de y. Como y para este caso es una constante, es como cuando yo integro el número 5, el número 9, el número 11, menos 0.5. Cuando lo integro, la integral es ese mismo valor multiplicado por, en este caso, por x. ¿Ok? Es como si yo integrara 5 con respecto de x, pues su integral es 5x. Pero estoy integrando y, que es una constante. Así es que el resultado es y por x. Bien, no olvidemos que al integrar con respecto de x, debemos agregar en general una constante de integración, pero esta es una constante eso es una constante en realidad para x, pero puede depender de y. Entonces agrego g de y. ¿Okay? Y ya tenemos f, que es x cuadrada sobre 2, menos xy, la voy a poner al revés, xy, más g de y. Ya la tenemos excepto porque aún no conocemos cuánto vale g de y. Y ahora vamos a la segunda etapa, que es usar la igualdad con n. Bien, entonces ya tengo
ahí f, voy a derivar ahora parcialmente con respecto de y. Esa f la voy a derivar parcialmente con respecto de y. Voy a copiar aquí toda la f para que vayamos haciendo la derivada parcial ya de este lado. X cuadrada sobre 2 menos xy más g de y. Y esta parcial debe cumplir que es exactamente igual a n. N vale y menos x, así es que voy a igualar a esa n, que es y menos x. Miren, ahora ayúdenme a derivar parcialmente esta cantidad con respecto de y. ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto de y de toda esta función? Por ejemplo, para x cuadrada sobre 2, si la derivo parcialmente con respecto de y, ¿cuánto me da? Lo mismo. Pero como es constante, para esta derivada, y es constante. Me quedaría x cuadrada sobre 2 por y. Eso sería si yo la integrara, pero la estoy derivando, considerando que todo esto es constante para y. Cuando derivo una constante, ¿cuál es el resultado? 0. 0. Entonces, de esta derivada obtengo 0. Después el signo, menos. Ahora observen, el producto x por y. Para la derivada parcial que estoy haciendo, x, como decíamos, es una constante. Puede ser como si fuera un 5, un 7, un 1000, 0.2, menos 4, que multiplica a y. ¿Cuánto vale la derivada del producto xy parcialmente con respecto de y? X. X, muy bien, porque la derivada de y pues es 1, así es que es x por 1, que es x, perfecto. Y la derivada de g de y, g' de y, ¿verdad? Porque no la conozco. Esa la voy a determinar de este procedimiento. Bueno, y del otro lado recuerden que igualamos a n. Esto es y menos x. ¿Okay? Ahora, en este caso ya tenemos una igualdad, una ecuación. Vean que menos x, al estar de cada lado de la ecuación sumando, se va a cancelar. Así que me queda g' de y igual a y. Y g' de y es derivada de g con respecto a y. Esto es igual a y. Eso significa que, pues si separo diferenciales, diferencial de g es igual a y por diferencial de y. En el siguiente paso integro para conocer cuánto vale g. Integral del diferencial de g es simplemente g. Y la integral de y es, ahora sí, ¿cuánto vale la integral de y? Y cuadrada sobre 2. Muy bien, y cuadrada sobre 2. Aquí ya no le voy a agregar la constante, la vamos a agregar hasta el final. Bueno, con esta g puedo regresarme ya a lo que calculamos sobre f. Vean aquí. Y sustituyo el valor de g que encontramos. Entonces esto es f. F es igual a x cuadrada sobre 2 menos xy más la función g, que es y cuadrada sobre 2. Bueno, una vez que ya tenemos a f, la igualamos a una constante. Le voy a llamar C1. ¿Puedo multiplicar por 2 toda la igualdad? Toda esta, la puedo multiplicar por 2 y eso me da x cuadrada menos 2xy más y cuadrada
igual a 2 veces C1, pero ese 2 veces C1 es una constante. Y tenemos aquí la solución implícita, porque vean que Y no está despejada aquí. ¿Okay? Esta es una solución implícita. Bueno, y ahí acaba nuestro procedimiento. ¿Okay? No sé si tengan alguna pregunta. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con un ejercicio? Ok. Vamos con la siguiente ecuación. Y aquí yo quisiera que ustedes ya comenzaran a trabajar etapa por etapa. Lo vamos a hacer como antes, paso a paso. Ustedes me van mandando el procedimiento, ¿ok? Entonces, la ecuación diferencial es e a la y menos y a la x más x e a la y menos c a la x. En la clase pasada ya verificamos que esta ecuación diferencial es exacta. E a la y menos c a la x y e a la x. E a la y menos e a la x. Bien, así que pues vamos a comenzar. En esta primera etapa vamos a llegar únicamente hasta la integración en f, ¿ok? Solamente hasta aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar con m también. Entonces vamos a llegar hasta aquí, hasta antes de que usen la segunda ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si ahora ustedes lo intentan? Bueno, vamos a revisar el procedimiento que nos comparte Sandra para esta primera etapa. Así que, bueno, Sandra identifica el valor de m, la función n, después establece las dos igualdades que son el punto de partida, usa la primera igualdad, sustituye el valor de m y lo iguala a la parcial de f con respecto de x, separa los diferenciales, vean que básicamente consiste en colocar el diferencial de x del otro lado, multiplicando, indica la integración y ahora integra con respecto a x. Entonces la integral de e a la y, como es una constante pura, digamos, para x, se queda ahí multiplicando y la integral del diferencial de x pues es la propia x. Muy bien. Menos, ahora y está multiplicando, es como un factor constante para esta integral y cuando integra e a la x le da la misma e a la x. Y agrega una constante de integración, pero en este caso pues será en general una función de la otra variable que no se integró, que es g de y. Muy bien, así que ahora se regresa a escribir f, e a la y x menos y e a la x más g de y. Perfecto, Sandra, muy bien, muy buen trabajo. Pues vamos ahora a la segunda etapa. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. No, maestra. ¿No? Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a la segunda etapa? Que consiste en encontrar G. La segunda etapa será esta, que es básicamente usar la igualdad 2, esta de n, y derivar este resultado que ya nos compartió Sandra con respecto de x, perdón, con respecto de y, e igualarla a la n que ya identificaba también.
simplificar y llegar a la ecuación diferencial en G que nos permite encontrar justamente esa función. Entonces, ¿qué les parece si en la siguiente etapa nos quedamos hasta aquí, hasta el valor de G? ¿Okay? Compártanme también su procedimiento. Bueno, vamos a ver este procedimiento que nos comparte Alondra. Fíjense que, bueno, Alondra se desconcertó porque pues pareciera que no hay nada en G de X. Aquí está la derivada parcial de toda la f que calculó Sandra con respecto a y, se deriva con respecto a y, y se iguala a n, ¿ok? Entonces de este lado ya tenemos cada una de esas parciales y pues g de x es simplemente g'. Cuando se iguala, Alondra dice pues es que todo se cancela, ¿no? O sea, este x a la y con x a la y menos a la x y menos a la x. Entonces eso significa que la derivada de g es igual a 0. ¿Para qué funciones su derivada vale 0? Para las constantes. Exactamente. Entonces, lo que dice esta igualación a 0 es que g de x es simplemente una constante. Cuando eso ocurre, nos podemos regresar a f y sustituir esa constante o no, porque recuerden que siempre al final, bueno, esta ya estaría, digamos, aquí ya comenzaría la tercera etapa, pero para seguir con la resolución, simplemente sustituimos, ¿ok? Entonces, e a la yx menos y e a la x, y ahora la g de x que teníamos se sustituye simplemente por una constante. Y recordemos que pues ya en la tercera etapa, toda la función f se debe igualar también a otra constante. Le voy a llamar C2. Al final, estas dos constantes, como que las concentro en una sola. Voy a colocar x aquí al principio, x a la y, nada más como el orden, ¿ok? Pero no es más que eso. Igual a C. Entonces, C1 menos C2 es igual a C y así es como dejo la solución. Ok, nota. Aquí vamos a poner una nota, creo que vale la pena. Nota. Cuando g de x resulte ser una constante, podemos no escribirla, ya que al final quedará incluida en la constante c que iguala a f, la función f, ¿ok? Entonces miren, este último paso lo hice porque nos ayuda a justificar lo que podemos hacer más adelante para irnos ya de aquí, de la g de x igual a c, directo. Entonces, cuando g' de x sea 0, significa que g de x es... aquí hay un detalle, nada más, un detallito, Alondra, con la anotación. Esta es g de y, porque estamos integrando en x. Esta fue g de y, ¿ok? Entonces, esta es g de y, g de y, g' de y, g de y, sí. Y esta será g de y, ¿ok? Entonces, cuando g de y resulte ser una constante, ya no es necesario escribirla aquí, nos podemos ir directo a la igualación con c de toda la parte, eso sí, o sea, la f, podemos dejarla hasta aquí sin incluir la c, porque esa c puede quedar concentrada en la constante que de todas formas esa sí la tenemos que escribir, ¿ok? Entonces no se preocupen por incluirla, se pueden ir directo a escribir su f ya sin esa g de y e igualarla a una constante, ¿ok? Pero el procedimiento estaba bien, Alondra, y quizá pues esperábamos una g' de y con algo más particular en y, ¿verdad? Pero en este caso no ocurrió. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio.
No, profe, ninguna. ¿No? Bueno, ¿qué les parece? Sí, ahora vamos al siguiente ejercicio. Aunque el siguiente ejercicio está planteado en variables distintas que son R y teta, lo voy a plantear en X y Y con la finalidad de que sea pues un poquito más simple con la notación que estamos manejando. Y ya con la práctica, pues podemos cambiar a otras variables. Solamente habría que como que extrapolar esas igualdades que tenemos, pero con la finalidad de que ahora no se confundan tanto, lo voy a dejar en X y Y. ¿Ok? Pero en la clase pasada, pues se planteó en R y teta. Esto sería menos 2y. No, menos 2x. E a la menos 2y diferencial de y. Ahí está. Esta ecuación diferencial es exacta. Podemos ver, por ejemplo, aquí la parcial con respecto de y es menos 12 a la menos 2y. Y acá con respecto de x, pues también nos da menos 12 a la menos 2y. Entonces, esta la probamos la clase pasada, solo que con R y teta. Bien, pues, ¿qué les parece si ustedes comienzan con el desarrollo? Y me gustaría, creo que tiene pocos elementos esta ecuación diferencial. Me gustaría que me mostraran ya el ejercicio completo. ¿De acuerdo? Adelante, entonces. Bien, pues vamos a ver ahora el procedimiento que nos comparte su compañera Alondra. Ella identifica como primer paso a las funciones m y n. Muy bien, ahí está la consideración del signo, ¿verdad? Que es bien importante. Como decíamos, esta ecuación diferencial es exacta, ya lo probamos en la clase anterior. Las dos igualdades que son fundamentales para el método comienza con la de m igual a la función m. Aquí nada más, Alondra, cuando identifiques a m y a n, no les incluyas el diferencial de x, son las funciones nada más, y acá los diferenciales no están incluidos. Bien, ya tenemos la igualdad de m con la parcial de f con respecto de x. Recordemos que el objetivo de la primera etapa pues es, o bueno, de hecho del método básicamente es encontrar esa f. Entonces, se separan los diferenciales y el factor a la menos 2y está con el diferencial de x, del otro lado la integral de f, que es f, y cuando se integra esta función con respecto de x, pues recordamos que toda esta depende de y, entonces es como una constante para x, entonces la integral nos queda simplemente x, porque esta función exponencial se queda igualita multiplicando, es una constante. Más una función que depende de y. Muy bien, entonces en esta primera etapa ya tenemos f, salvo por la g, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, en la segunda parte, esa función f que ya calculamos se deriva parcialmente con respecto de y. Cuando se hace esta derivada parcial, se iguala a la función n que ya tenemos acá. Entonces, a continuación verán esa igualdad, que es menos 2x a la menos 2y. Bien, derivando parcialmente con respecto de y, pues la exponencial nos da menos 2, la misma exponencial a la menos 2y. X es constante para esta parcial, como está multiplicando, se queda multiplicando. La parcial de g con respecto de y es simplemente g' de y del otro lado vemos que pues la función n, que ya sustituimos, se va a cancelar porque es la misma, tiene el mismo signo, solo que está a cada lado de la igualdad, se cancela. Nos queda como en la ecuación anterior, g' de y igual a c1, es una constante, y nos regresamos a sustituirla a la f, que ya teníamos por acá. Acá estaba la f. Ajá. Y esa g de y, que resultó ser una constante, pues se sustituye, se iguala en general, porque esto ya depende del método, ¿verdad? A una C2, y
se concentran estas dos constantes en una sola. Nos queda e a la menos 2y por x igual a c. Muy bien. Ahí está. El resultado es correcto. Muy bien, Alondra, por esta solución. Fíjense que aquí creo que podríamos hacer el despeje de y. Les voy a mostrar cómo a partir de esta igualdad podríamos hacerlo. Creo que aquí no se perderían soluciones y esta solución, aunque es implícita, también puede mostrarse de forma explícita. Entonces, hasta ahí muy bien, excelente trabajo. Voy a despejar solamente y de la siguiente forma. Primero divido entre x la igualdad, nos queda c sobre x. Para despejar lo que se encuentra en la exponencial, voy a aplicar la función inversa de la función exponencial, que es el logaritmo natural, pero la tengo que aplicar a cada lado de esta igualdad. Esto se simplifica porque, como decía, son funciones inversas y obtenemos menos 2y simplemente del lado izquierdo, igual al logaritmo natural de c sobre x. Para despejar y, el factor menos 2 se divide al lado derecho y nos queda entonces y igual a menos 1/2 del logaritmo natural de c sobre x. Esta es una forma de representar el resultado, aunque existen otras por las propiedades de los logaritmos, pero bueno, no voy a ahondar más en eso. Creo que esta es muy razonable para mostrarse, ¿ok? Entonces vamos a dejarle esta como la solución. Pero aún si en este caso la dejaran implícita como arriba, no hay mayor problema, ¿ok? Sin embargo, a veces cuando consultamos ejercicios en el libro y luego si vemos cuál es su solución, muy probablemente en este caso sí la despejarían, ¿ok? Entonces, esta es una forma posible de encontrar el resultado. Les digo, son equivalentes. Muy bien por este trabajo. No sé si alguien tenga alguna pregunta de este ejercicio o quiere también mostrarnos su procedimiento. No, maestra, quedó claro. ¿No? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora con otro ejercicio más. Esta es también una ecuación exacta. Vamos a escribirla por acá. Estas las estoy rescatando de la clase pasada. Recuerden que pues ahora solamente estamos trabajando con aquellas que resultaron ser exactas. Omitimos el resto, pero fueron varias en realidad las que resultaron ser exactas. Así que tenemos material suficiente. Menos y sobre x cuadrada. Diferencial de x. Más 2y. Bien, pues vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. ¿Y qué les parece? Bueno, está un poquito extenso, digamos, extensas cada una de las funciones m y n. ¿Qué les parece si trabajamos hasta la primera etapa, como cuando Sandra trabajó hasta la f, antes de encontrar g de y? ¿Qué les parece si me muestran su procedimiento hasta esta primera etapa para la ecuación que está en pantalla, la ecuación número 5, por favor? Muy bien, vamos ahora a ver el trabajo de Marbella. Recordemos que esta es solamente la primera etapa. Entonces Marbella identifica aquí la función m, la función n, las dos igualdades básicas para nuestro método, igual a m, con la parcial de f con respecto de x, despeja para integrar después. Aquí nada más voy a agregar Marbella, paréntesis.
y el diferencial de y para que pues recordemos siempre con respecto a qué variable estamos integrando. Bien, ahora f, ya lo tienes acá, solamente era agregarlo ahí. Aquí lo tienes bien, solamente agrego los paréntesis. Y cuando se integra con respecto de x, pues y es constante, nos queda 2x, que su integral es x cuadrada, muy bien. 1 sobre y, que es una constante pura para esta integral, entonces su integral es x por 1 sobre y, que corresponde a x sobre y, muy bien. Y después la integral de 1 entre x cuadrada. 1 entre x cuadrada es x a la menos 1. Entonces cuando integramos, eso es, perdón, es x a la menos 2. Cuando integramos es x a la menos 1 entre menos 1, por eso surge este signo que es menos, al integrar nos da otro menos y se convierte en más. Y está ahí multiplicando, se queda multiplicando. Muy bien, la integral es correcta y se agrega, recordemos, a Marbella, una g de y. Cuando se integra en x, se agrega una g de y. Pues nada más ahí la corrección. Este es g de y. Muy bien, hasta ahí muy bien con la función. Entonces recordemos que pues el objetivo es obtener f, ya tenemos 3 sumando, solamente nos falta determinar cómo es g de y. Perfecto, muy buen trabajo Marbella. Vamos con la segunda etapa. No sé si tengan alguna pregunta en esta primera parte. No, profe. ¿No? Bueno, vamos con la segunda etapa. La segunda etapa consiste en, ya con esta f, derivar parcialmente con respecto a y e igualarlo a n. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta obtener a la función g para esta segunda etapa. Por favor, me comparten también su procedimiento. Bien, vamos ahora con la segunda etapa y de hecho creo que Sandra también hizo ya la etapa posterior, que es ya cuando escribe la f. Muy bien, vamos a sustituir la función f que nos compartió Marbella. Aquí está x cuadrada más x sobre y. Más y sobre x. Aquí hay un detalle. Sandra, ¿de dónde surgió este x cuadrada? Ah, ya, espérame. Es que está en orden distinto, x cuadrada más x sobre y más y sobre x. Nada. Muy bien ahí. Más g de y. Esa derivada parcial que se va a realizar se va también a igualar a n. Vamos a recordar cuánto vale n. 2y más 1 sobre x menos x sobre y cuadrada. Correcto, muy bien. Ahí vamos bien. Derivada parcial con respecto a y. Esta es en realidad 1 sobre y, entonces nos va a quedar menos 1 sobre y cuadrada. Multiplicado por x se queda ahí. Muy bien. La derivada de y es 1, solamente nos queda el factor 1 sobre x, correcto. La derivada de x cuadrada para esta parcial es una constante, x cuadrada vale 0 y esta es g' de y. Del otro lado pues todo se queda igual. Vemos que aquí hay dos cantidades que se simplifican, son las mismas de cada lado, entonces se van a cancelar. Entonces g' de y es 2y, eso significa que g de y es x cuadrada. Muy bien. Cuando se integra pues nos da y cuadrada, correcto. El siguiente paso es ya reescribir nuestra f, pero sustituyendo el valor de g que calculamos, que es y cuadrada. Ahí está. Se escribe todo igual. ¿Okay? Probablemente si ustedes escribieron en orden pues con distinto aquí estos tres sumandos, al comparar el resultado, les va a pasar como a mí que no ubicaba uno de los términos, pero no se preocupen, lo más importante es que esté cada uno de los sumandos. ¿Okay? Entonces, no importa el orden, la suma es la misma. Y cuadrada aquí está y después se iguala a c. Aquí ya como pues no hay necesidad, digamos, de transformar a esta c, simplemente esta c1 le llamamos c. Muy bien, fíjense que este paso es muy, digamos, necesario, que consiste en el resultado ya no escribir la f, simplemente la función que se obtuvo igualada a la constante, ¿verdad? Porque luego me pasaba que en algunas clases tendían a poner esta f aquí en el resultado. No, esa f pues ya no sirvió para determinar
la solución, que en este caso va a ser implícita, ¿verdad? Porque la y no está despejada. Muy bien, muy buen trabajo, Sandra, en este ejercicio. Y bueno, básicamente pues ya ahí está la parte final, ya no lo hicimos en una etapa más, ahí ya concluimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan de este ejercicio? No, profe. ¿No? Muy bien, pues vamos ahora a otro ejercicio más de los que resultaron ser ecuaciones diferenciales exactas. Esta es una ecuación diferencial que ya tiene funciones trigonométricas, pero pues si recordamos cómo se realiza la derivada de la integral, pues no hay mayor problema. Entonces, menos y sobre x cuadrada más 2 coseno de 2x. Todo esto multiplica el diferencial de y, de x. Más 1 sobre x menos 2 seno de 2y. Bien, esa ecuación diferencial es exacta, ya la probamos la clase pasada, de hecho Noemí la clase pasada fue quien nos compartió su procedimiento, así que pues vamos a trabajarla. Yo creo que por ahora nos da tiempo avanzar, espero que hasta el final, pero si no, vamos a hacerlo en la primera etapa, hasta encontrar f con g de y ahí nos detenemos, ¿ok? Si nos da tiempo, hacemos la segunda etapa. Bueno, y me comparten su trabajo, por favor. Bien, vamos ahora a ver esta primera etapa que nos comparte Marbella. Veamos que está la identificación, ¿verdad? Bien importante de M y de N. También las dos ecuaciones básicas para nuestro método. Primer paso, se iguala M, toda la M que está aquí identificada, con la parcial de f con respecto de x. Entonces, muy bien, se separan los diferenciales para realizar la integral de cada lado. Nos da la integral de f, que está f, y ahora esta integral con respecto de x, cuando se integra 1 en x cuadrada, pues su integral es menos 1 sobre x. Este menos con el menos que ya lleva la función nos da más, y el y se queda multiplicando ahí porque es constante, más y sobre x, ¿correcto? Ahora la siguiente integral, que es la integral del coseno, que tiene x, esto quedaría 1 sobre 2, porque este factor 2 aporta un medio, con el 2 que multiplica queda simplemente 1, y la integral de coseno es seno con el mismo argumento, ¿correcto? Y finalmente g de y, que es como nuestra constante de integración. Muy bien. Entonces igualamos f ya a esta función que se integró, y esta es la primera etapa. Muy bien. Muy bien, Marbella. Ahora la segunda etapa, me parece que sí nos da tiempo a hacerla. Sí, sí nos da tiempo. Corresponde a, quizá ya sea la segunda etapa que englobe todos los pasos hasta encontrar f, yo esperaría. Recordemos que sigue la parcial de f con respecto de y, se iguala a n, se determina g' de y, después g de y mediante integración y finalmente la f ya completa. Bueno, ¿qué les parece si me comparten ya esa segunda etapa para llegar al resultado final? Bien, pues veamos ya la última fase de este ejercicio, de esta ecuación diferencial. Marbella nos comparte la continuación. Entonces la función f que calculó ahora se va a derivar parcialmente con respecto de y se iguala a n, que es, aquí está 1 en x menos 2 seno de 2y. Bien, pues parcialmente la derivada parcial con respecto de y nos da, esta es 1, solo nos queda el factor 1 sobre x, aquí está. Como esta función seno de 2x tiene únicamente x, su derivada parcial con respecto a y vale 0, ya no aparece. La derivada de g, pues es g' de y. Al igualar vemos que estos dos sumandos a cada lado se cancelan.
Así que nos queda únicamente g' de y igual a menos 2 seno de 2y. Cuando se integra esta función con respecto de y, se obtiene g. Su integral es... aquí hay un detallito nada más, Marbella. Al integrar seno, el resultado es menos coseno. Entonces, este menos, por el menos que ya tiene la función, devolvería más. Y la integral arroja un medio que al multiplicarse por 2 nos genera 1 en realidad en vez de 4. Entonces, este 4, pues en realidad es un 1. Nada más es el detalle sobre la integral. Y eso pues ya nos conduce a sustituirlo en la f. Esta g de y se sustituye. Entonces aquí voy a poner, podemos quitar este nada más, así. Le dejamos el coseno de 2y. Y también acá. Y ya se iguala a la constante que bien colocas de este lado. Y ahí está la solución. Recordemos que es una solución implícita también. Aquí ya no es posible despejar y, así que dejamos la solución implícita. Muy buen trabajo. Yo los invito a que sigan practicando. Si surge alguna pregunta, yo sugiero que si todavía sienten que hay algunas partes del método que no comprenden, pues resuelvan los ejercicios y ahora que les comparta las notas, podrán ver las soluciones en el PDF y si hay alguna duda, pues me preguntan, ¿verdad? Ya sea por correo o en la próxima clase. Muchas gracias, de verdad es que ha sido un gran trabajo. Este método, como tiene varios pasos, generalmente es más confuso, pero la verdad es que me ha sorprendido lo bien que pues lo han trabajado. Muy, muy buen trabajo. Y yo los invito a que si el día de hoy pues no me compartieron su trabajo, aún así practiquen y ya si tienen dudas pues me indiquen. Gracias, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, bonita tarde. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.